Bueno, en esta hora voy a empezar a hacer el tren navideño. Vamos a empezar haciendo las bases de cada parte de este tren. Para ello vamos a utilizar nylon 040, vamos a utilizar acrílico número 8 transparente, perlas doradas número 8, una aguja y tijeras. Que si esos son los materiales para iniciar para hacer las bases de cada parte de este tren. Que si vamos a coger dos acrílicos transparentes y dos perlas doradas. Vamos a armar una florecita de 4. Que si la llevo hasta la punta y ahí anudamos para armar esta florecita de 4 que nos va a quedar en una de las esquinas. Le hacemos unos 2 o 3 nudos. Cortamos el restante. Y aquí tenemos una florecita de 4. Aquí estas dos van quedando como esta, la de la esquina y la de un lado. Que sí. Cojo, meto la aguja en una de las transparentes. Ya metido el nylon en la perla transparente, cojo ahora dos perlas transparentes y una dorada. La refuerzo y me vuelvo a ubicar en esta perla de aquí transparente. Si pueden observar, aquí en la anterior el nylon me salía hacia la parte de acá arriba. Ahora está saliendo el nylon hacia la parte de abajo. Entonces ahora voy a meter primero la dorada y después las dos transparentes. Vamos a ir armando florecitas de 4. Las refuerzo y ahora me ubico nuevamente. Siempre me voy ubicando en las transparentes que van quedando en la parte del centro. Y así al ubicarme allí, cojo dos transparentes y una dorada.
la refuerzo y ya ahí llevo 1, 2, 3, 4 florecitas. Voy a hacer la última, la quinta. Aquí meto 2 doradas porque es la esquina y una transparente. La refuerzo y ahora me voy a ubicar en esta perla de aquí, la transparente de la parte de arriba. Aquí voy a meter 2 transparentes y una dorada. La refuerzo y ahora continúo haciendo aquí 1, 2, 3 florecitas de 4 con acrílico transparente, solamente metiendo 2 porque ya tengo 2, una de la flor que hice y una de la de abajo, y meto 2, serían 4, que si así voy a hacer 3, una, ya me faltarían 2. Y aquí tengo las 3 hechas. Miren, hice la de la esquina, que es el borde de aquí con dorado, y las otras 3 van con perlas transparentes. Ahora me voy a ubicar en esta última perla transparente y ahí tendría 2, que si meto una dorada y una transparente para formar la flor de 4. La refuerzo y me ubico nuevamente en esta transparente de la parte de arriba y hago nuevamente el mismo proceso. Este sería el ancho de lo que es uno de los vagones. Ahora vamos a hacer el largo. El largo de este va a ser de 8 florecitas de 4, que sí, aquí tengo 1 y 2, me faltarían 6. Voy a hacer 5 igual que esta de aquí. Voy a hacer 5 igual porque la última va a ser parecida a esta, que es la que va cerrando todo el resto de la parte de abajo del vagón. Que sí, aquí voy a meter nuevamente 2 transparentes y una dorada. Le doy la vuelta para que me sea más fácil el trabajo. La refuerzo y me ubico en la de aquí al lado para coger estas 2 y así sigo trabajando las de aquí del centro, las 3 transparentes, y en la última aquí le coloco una transparente y la dorada que va al lado. Aquí, como pueden ver, ya llevo
1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que de estas transparentes que en el centro llevo 1, 2, 3, 4, 5. Me faltaría una, que es la que voy a hacer ahorita. Esto, miren, y aquí entonces empiezo las transparentes, que esta es la última ronda que doy con transparente en el centro. Y así la sigo, y al final aquí pongo una transparente y una dorada, que así si llevaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la última de aquí serían 8. Que ya termino esta para cerrar con la última de aquí. Muy bien, aquí como lo pueden ver, ya tengo las 5 así que son el ancho, y tengo 7 que son el largo. Me faltaría la última, que aquí voy a meter una transparente y dos doradas, que son las que me van a formar la esquina. Yo la volteo porque el otro lado se me dificulta un poco más trabajar. Así me es más fácil. Entonces ahora meto una dorada, una transparente. La refuerzo. Y sigo una transparente, una dorada. Continúo una dorada y una transparente. Recuerden que las doradas siempre nos van quedando en la parte de afuera. Ahora, si ustedes lo quieren hacer todo de un solo tono, pues lo pueden hacer también. Yo lo estoy haciendo así para ahorrar más las perlas, ya que las perlas ahorita en este momento están un poquito más costosas que el acrílico. Entonces he optado por coger para la base más que todo acrílico, para ahorrar más las perlas. Y aquí viene la última esquina, que sí, aquí se meten dos doradas. La reforzamos.
Así como esta, vamos a hacer 4. Y aquí tengo 2, que serían la parejita que va una montada sobre la otra para hacer la base. Estas son, así vamos a hacer 4, de 5 de ancho por 8 de largo. Y vamos a hacer 4 también, el mismo proceso, de 5 de ancho por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por 10 de largo. De estas también así, vamos a hacer 4 y 4 de estas, que sí serían las bases para nuestro tren, para la parte principal de la cabina y para 3 vagones. Bueno, ya aquí que tenemos estas dos partes, vamos a unir. Que si voy a empezar por este lado, voy a meter la aguja en este de aquí. Cojo una dorada, me ubico en la de este lado de la misma esquina. Cojo otra dorada. La refuerzo. Y aquí tengo la primera unión. Ahora me paso a la otra dorada. Meto nuevamente una dorada. Voy armando ahí en la unión florecitas de 4. La refuerzo para que queden firmes. Y así me voy a ir hasta llegar acá al final, hasta llegar aquí a este. Muy bien, ya aquí tenemos la unión de una parte, que si ahora vamos a doblar y vamos a continuar uniendo todas las orillas. Que si meto una perla, la reforzamos meto en la siguiente. Miren que va quedando toda cerradita. Aquí en todos estos espacios voy metiendo una perla, una perla, una perla, así hasta cerrar todo. Si ustedes desean, pueden cerrar hasta aquí y aquí le podemos meter bolsas plásticas, una bolsita plástica sellada llena con guata para que nos quede de pronto más alzadito. A mí personalmente
me gusta dejarla así, porque así la puedo limpiar más fácil. Y pues a veces las bolsas y la guata con el tiempo se llenan de mucho polvo. Entonces, para mí es más fácil así. Pero si ustedes lo desean, también les doy esa otra opción. Que si vamos a continuar por todas estas partes poniendo de una hasta llegar a este otro lado. Bueno, como pueden ver, miren, ya estoy terminando de cerrar. Me falta aquí solo una. Que si ya está terminado de cerrar, que si la vamos a ajustar. Bueno, ya quedaron todas cerraditas. Bueno, así cerradas, ya completas, así vamos a hacer dos. O sea, al hacer 4 tapitas y después cerrarla nos van a quedar dos así. Igual con esta, vamos a hacer las 4 y después vamos a cerrar dos, así que nos van a quedar 3 vagones y la parte delantera.